Hola, soy Wilson. El tema que vamos a ver es sobre el efecto Hall. El efecto Hall, por ejemplo, tenemos un hilo conductor donde circula una corriente eléctrica, colocamos un campo magnético perpendicular donde se desarrolla en el conductor un gradiente de potencial eléctrico cuya dirección es transversal al campo magnético. Este tipo de transporte se lo llama efecto Hall. Entonces, vamos a ver aquí en este pequeño dibujo, que es suficiente para explicar, ya que no pongo el área de la sección recta, el área, por ejemplo, diámetro y altura, solo expongo una placa. Bien, imaginemos pues una placa conductora y conectamos una pila, una batería, y en los bordes de la placa colocamos un voltímetro para medir la tensión de Hall. Entonces, en el paso de la corriente colocamos perpendicularmente un campo magnético y observaremos que los electrones se desvían al borde de la tira conductora, de la tira material conductora, metálica conductora. Se desvían a los bordes de la tira metálica conductora o del conductor. Entonces, vemos pues que los electrones se desvían y los nuevos electrones que se desvían son rechazados, entrando en un equilibrio electrostático con la fuerza del campo magnético aplicado. Bien, en el efecto Hall no solamente participan las cargas negativas, sino también los portadores positivos. O sea, participan tanto cargas negativas como positivas, que son llamados huecos. Entonces medimos los extremos y obtenemos la tensión de Hall. Al aplicar el campo magnético perpendicular, la corriente se incrementa. Bien, un electrón que se mueve del reposo a una velocidad antes de que este choque, se ve, o sea, el electrón que va a cierta velocidad se aplica una fuerza del campo magnético donde ejerce una fuerza al movimiento de la carga. Esta fuerza es igual a fuerza de inducción magnética es igual a la carga del electrón multiplicada, entre paréntesis, por la velocidad del electrón multiplicada por el campo magnético inducido. La tensión Hall es igual a la fuerza inducida dividida por la carga del electrón, o también podemos decir, entre paréntesis, velocidad por inducción magnética, o signo negativo. Por ejemplo, la velocidad de un electrón antes del choque, que es una velocidad media antes del choque, es igual a la tensión de Hall multiplicado por la carga del electrón dividido por la masa del electrón y multiplicada por el tiempo de relajación que más acá vamos a ver. Entonces,
la densidad de la corriente está dado en número de electrones multiplicado por la carga del electrón y multiplicado por la velocidad del electrón. O si no, también lo podemos calcular de esta manera: número de electrones por la tensión de Hall multiplicado por la carga del electrón dividido por la masa del electrón y multiplicado por el tiempo de relajación. La resistividad es igual a la masa del electrón dividido por el número de electrones multiplicado por la carga del electrón al cuadrado y multiplicado por el tiempo de relajación. Entonces, lo que vamos a calcular, tiempo de relajación es igual a la masa dividida por el número de electrones multiplicada por la carga del electrón al cuadrado y multiplicada por la resistividad del material. Bien, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el campo de Hall se lo puede también expresar. El campo de Hall es igual a la inversa del número de electrones multiplicado por la carga de electrón. Este resultado lo multiplicamos por el campo magnético inducido y multiplicado por la densidad de la corriente. Entonces, el coeficiente de Hall es igual a la inversa del número de electrones multiplicado por la carga de electrón. O sea, el número de electrones de conducción. Entonces, voy a poner un ejemplo sobre este tema, ¿no? Por ejemplo, el cobre a temperatura ambiente tiene una resistividad de 1.72 menos 8 ohm por metro. Y el coeficiente de Hall resulta ser con el signo menos, 5.5 elevado a la menos 11 metros cúbicos sobre Columbo. Hallar el número de electrones de conducción por unidad de volumen y B, cuál es el tiempo medio entre choques llamado tiempo de relajación. Entonces, mediante el coeficiente de Hall podemos obtener el número de electrones de conducción por unidad de volumen. Bien, lo que hacemos simplemente es despejar el número de electrones en la ecuación del coeficiente de Hall, despejar, y obtenemos la inversa de la carga del electrón. La dividimos por el coeficiente de Hall por 5.5 exponente menos 11 metros cúbicos por Columbo. Dividimos este resultado por este y obtenemos el número de electrones. El número de electrones es igual a 1.1 elevado a la 29 potencia de metros cúbicos. En centímetros cúbicos es igual a 1.1 elevado a la menos 23 potencia sobre centímetros cúbicos, que es el número de electrones por unidad de volumen. Bien, el tiempo que expliqué aquí de relajación, que es el tiempo de choques, el tiempo de choques, o bien llamado tiempo de relajación, es igual a la masa del electrón 9.1 elevado a la menos 31 kilogramos dividido por el número de electrones que nos salió aquí, 1.1 elevado a la 29 potencia de electrones por metro cúbico, multiplicado por la carga del electrón al cuadrado, 1.6 elevado a la menos 19 al cuadrado, y lo multiplicamos por la resistividad del material, en este caso del cobre, que es 1.72 elevado a la menos 8 ohm por metro, y nos da una igualdad del tiempo de relajación muy pequeño, 2 exponente menos 14 segundos, 2 exponente menos 14 segundos, un tiempo muy pequeño, ¿no? Muy pequeño, que se llama tiempo de relajación. Este es el efecto de Hall, donde hemos calculado
el número de electrones de conducción por medio de este efecto y el tiempo de relajación, que es el tiempo medio entre choques. Bien, he dado rápidamente esta clase por factor tiempo, ya que solamente me dan 15 minutos. Yo no soy profesor, pero por medio del conocimiento doy clase. O sea, no es necesario en física ser profesor, sino tener conocimiento para dar una clase. Y se despide su amigo Wilson Hidalgo, será para la próxima.